Vamos a la siguiente, a la 1172, a instancias del Grupo Parlamentario Nueva Canarias, también al consejero de Obras Públicas, vicepresidente, sobre la ejecución de las partidas presupuestarias en materia de carreteras. Señor Rodríguez. Señora presidenta, señorías, buenas tardes. Señor vicepresidente y consejero de Obras Públicas. Yo soy un firme defensor del autogobierno, de decidir aquí todo lo que se pueda, porque creo que decidiendo desde aquí se acierta más, se está más próximo a la realidad, se interpretan las cosas mejor. El problema es que esto que siempre he defendido en ocasiones tropieza con un problema, y es que tener más competencias y luego tienes malos gobiernos, pues puede ser peor el remedio que la enfermedad. Y yo tengo que decirles que en materia de carreteras como de otras infraestructuras, lo primero no es planificar las carreteras. Lo primero es decidir qué modelo de desarrollo queremos para esta tierra. Lo que no se puede hacer es promover una ley del suelo que hace una apuesta por el desarrollismo, después de haber vivido décadas de un daño irreparable al modelo de desarrollo, repetir normas que facilitan el crecimiento indiscriminado al servicio del capital, de las circunstancias coyunturales, y luego quejarse de las consecuencias de esta decisión. Lo que no se puede hacer es, teniendo competencias exclusivas en materia turística, no intervenir en el turismo vacacional, que ha inyectado al sistema turístico canario en los últimos 3 años 130.000 camas, y luego quejarse de que la llegada masiva de turistas por este modelo absolutamente contrario al interés general, contaminador del turismo profesional, y yo diría que quebranta hasta la convivencia en los espacios residenciales, no hacer nada y luego quejarse de que tengamos nada más y nada menos que 1,5 millones de vehículos a motor de uso individual. Ese es el modelo. Me da igual quién lo planificó, son los mismos los que siguen mandando. No hay una apuesta por la sostenibilidad, no hay una apuesta por un modelo contenido, no hay una apuesta por un modelo que esté al servicio de los intereses de la sociedad canaria. Aquí están preocupados por crecer, no importa a qué ritmo, ni al servicio de quién. Ustedes se estarían contentos con tener 22 millones de turistas. Nosotros estamos en contra. No nos interesan 22 millones de turistas, no nos interesa. Eso es incompatible con los intereses generales de esta comunidad, y luego nos quejamos de que tenemos problemas en las carreteras, en los puertos, en los aeropuertos, en la producción energética, en la producción alimentaria, en los problemas de vertidos al litoral, en los problemas de residuos. El modelo que sustenta el partido al que usted pertenece es el del desarrollismo, y estas son las consecuencias. Y por lo tanto, cuando algunos aquí hemos tenido oportunidad de influir en las decisiones, hemos apostado por la sostenibilidad, y a eso respondieron las leyes de directrices. No fue un capricho, fue un análisis, fue una apuesta por la contención, por el desarrollo sostenible. Y hay otros que no, que creen que el mercado lo regula todo, y en eso ustedes y el PP se parecen un montón. Por eso están de acuerdo en casi todas las cosas estratégicas, y nosotros estamos en una posición ideológica, de visión, de modelo de sociedad distinto. Y esas son nuestras diferencias políticas, porque usted a mí me cae bien, no tengo ningún problema, me cae bien, me parece un buen chico. ¿Cómo me voy a meter yo con usted? Yo me meto con la política que usted hace, o con la política que hace su partido, porque usted lleva poco tiempo. Entonces yo lo que planteo es, primero, como no resolvamos el modelo, esto no lo arregla nadie, ni usted ni nadie. Yo estoy seguro de lo siguiente, y si me equivoco, perfecto. Dentro de 4 años, si seguimos con este modelo, los problemas de congestión en las carreteras de las Islas Canarias irán a más, no a menos, a más. Porque el problema no está solo en las carreteras, el problema está en que así no funciona esto, pero son ustedes los que posibilitan este modelo de crecimiento sin sentido al servicio del desorden, porque esto lo que tenemos aquí es puro desorden, que compromete el presente y el futuro de la gente que aquí proyectamos nuestra vida. En cualquier caso, yo defiendo
que las competencias en estas infraestructuras sean del Gobierno de Canarias, no de los cabildos, del Gobierno de Canarias, porque el Gobierno de Canarias tiene que construir el proyecto de país. No puede ser que cada isla articule el modelo que le parezca más oportuno. Es que eso no es más democrático, eso no es más canario, eso es justamente lo contrario. Y luego le explicaré lo que yo creo que se puede hacer en materia de carretera y creo que lo que se debe hacer en materia de modelo de desarrollo con precisión. Por ahora, ¿se va a gastar los cuartos que tiene en materia de carretera? Después le explicaré por qué no se los va a gastar. Muchas gracias, señor Rodríguez. Señor consejero vicepresidente. Gracias, presidenta. Buenos días, buenas tardes nuevamente, señorías. Como ustedes bien saben, el presupuesto inicial con el que contaba la Consejería de Obras Públicas y Transporte antes de la aprobación de los presupuestos generales del Estado tenía una previsión, porque estaban prorrogados, de en torno a 95 millones de euros. No obstante, con la negociación iniciada y llevada a cabo por Coalición Canaria y el Gobierno de España en Madrid para la aprobación de los presupuestos generales del Estado, que representaba la diputada Ani Oramas, para sacar adelante los mismos, la diputada arrancó el compromiso del Estado de aumentar esta partida en casi el doble del presupuesto previsto, hasta los 80 millones, con lo que el presupuesto para ejecutar carreteras en Canarias ascendió hasta los 175 millones de euros. Por otra parte, el otro diputado canaria, de Nueva Canarias, el señor Pedro Quevedo, también dio el sí a la aprobación de las cuentas estatales e incorporó 40 millones de euros más en las partidas contempladas en el Ministerio de Fomento para la comunidad. Con lo que hoy, y tras la aprobación y publicación de los presupuestos, Canarias cuenta con 219 millones de euros para ejecutar infraestructuras viarias en los próximos 5 meses. El escenario vivido en los últimos meses deja en evidencia, una vez más, la importancia de que Canarias cuente con representación de formaciones de corte nacionalista en Madrid, para hacer entender a los de allí las necesidades de los 2 millones de canarios que vivimos aquí. Es importante esclarecer que los fondos que llegan a Canarias a través del convenio de carreteras, en las transferencias que hace el Estado, se puede destinar únicamente a el pago de expropiaciones para los proyectos, asistencia técnica de los proyectos y a la ejecución de carreteras que tengan proyectos y que se encuentren contempladas y que además cuenten con ficha financiera dentro del convenio de carreteras vigente, firmado en el año 2006 con adenda en el año 2009 y que, como ustedes bien saben, finaliza en diciembre de este año. Por lo que nos encontramos inmersos en la negociación, que también lo he anunciado en la anterior comparecencia y en otras muchas anteriores, de un nuevo convenio de carretera que entrará en vigor el 1 de enero del año 18. Señorías, en la actualidad disponemos, como decía, de tan solo 5 meses, que es menos de la mitad del periodo convencional que dura un presupuesto para la ejecución de más de 200 millones de euros. El retraso por parte del Gobierno central para sacar adelante sus cuentas ha provocado que, a pesar de haber logrado un buen acuerdo en las partidas que llegarán a Canarias, el tiempo de ejecución y, por tanto, la capacidad de absorber la inyección de más dinero por parte de los proyectos que están en marcha se haya acortado. En muchos casos, la complicación viene dada por los contratos fijados en los diferentes procesos de licitación. No obstante, desde la Consejería de Obras Públicas y Transportes del Gobierno de Canarias hemos llevado a cabo un trabajo de reestructuración de las partidas tal y como estaban previstas, con el objetivo de aumentarlas en aquellas obras que sí tienen capacidad de asimilación. De manera que el incremento del presupuesto nos permitirá llevar a cabo actuaciones importantes, proceder al pago de expropiaciones, que en todos los casos ralentiza de manera considerable la ejecución de las obras, pagar las liquidaciones de obras pendientes y, lo más importante, avanzar en la ejecución de obras que ya de por sí llevan un considerable retraso como consecuencia de los ya tantas veces recordados recortes iniciados a partir del año 2012 por parte del Gobierno de España en las transferencias del convenio de carreteras con Canarias.
así como con el nuevo presupuesto y la reestructuración de las partidas que llevaremos a cabo. Por ejemplo, adelantaremos hasta en un año la finalización de la cuarta fase de la circunvalación de Las Palmas de Gran Canaria. Se avanzará de forma importante en la circunvalación de Tazacorte, en La Palma, una obra que habíamos reiniciado este año después de 4 de parón, o avanzaremos en la carretera del sur de La Palma, tramo San Simón-Tajuya, entre otros que pasaré a detallar. En la obra principal de la cuarta fase, la circunvalación de Las Palmas de Gran Canaria, se inyectarán 8,4 millones de euros a los 6,4 previstos, con lo que la inversión ascenderá hasta los 14,8 millones de euros. Tal y como indiqué, permitirá finalizar la obra un año antes de lo previsto. En las obras complementarias 1 y 2 de la vía se sumarán 1,6 y 2,2 millones de euros respectivamente. En la obra Pagador Guía se incrementará en 3 millones la partida. Para este 2017 habrá 5 millones de euros en total. Las obras se reiniciarán previsiblemente, como ya hemos anunciado, este mismo mes. En la aldea del Risco, una obra que hemos finalizado y abierto recientemente, la partida de este año es de 7,8 millones de euros, a los que hay que sumarle la certificación final de 8,9 millones, que unido a la revisión de precios, que solo podrá hacerse a partir del 31 de julio, suma un total de 19 millones de euros. En Tenerife estamos inmersos en la actualización para proceder a la licitación urgente este mismo año del Chafira-Oroteanda. En la partida nominada para el anillo insular de Tenerife se destinarán esos 15 millones de euros a la certificación final del tramo Adeje Santiago del Teide, y todavía faltarán 2 millones más que se añadirán desde la bolsa del convenio. En La Palma se ha incrementado la partida en 2 millones a lo que ya existía de 1,2 para comenzar las obras de acceso al puerto de Tazacorte, que llevaban paradas muchos años, con lo cual se invertirán 4 millones de euros este año y las obras comenzarán este mismo mes. También en la isla de La Palma, para la carretera del sur, en el tramo San Simón-Tajuya, existe una partida nominada de 4 millones de euros, inferior a los 8,5 que ya existían consignados, pero estamos en disposición de inyectar dinero en este proyecto, con lo cual se invertirá en esta anualidad 12,5 millones de euros. Hoy mismo se está llevando a cabo trabajos en la travesía de las Manchas y ayer en la zona del Puente de la Cotera. En La Gomera, casi 1 millón de euros se destinarán a las obras complementarias de la travesía Armigua y medio millón de euros al tramo de la variante de Vallehermoso entre Vallehermoso y Arures. El reajuste de anualidades nos permitirá redirigir algunas partidas, con lo que tendremos presupuesto para la ejecución del túnel Piel de Vascos en el Hierro, para actuaciones en la HI50, para la redacción del proyecto Los Llanos Tijarafe, para redactar el proyecto Paredes Alejaró y para proyectos de la TF1 en la isla de Tenerife, medio millón de euros. En Lanzarote estamos revisando el proyecto Guatiza-Órsola y existe, de acuerdo con el Cabildo Insular de la isla, y existen consignados este año 1,4 millones de euros. En Fuerteventura, la anualidad prevista para las obras Costa Calma, Pesenescal y Caldereta Corralejo asciende en total, entre los dos tramos, a 9,9 millones de euros, por lo cual irán a cargo de la partida nominada de 10 millones de euros. Cabe reseñar que se ha avanzado mucho este año en la ejecución del eje norte-sur en la isla de Fuerteventura. Este mismo jueves pondremos en servicio la calzada derecha del tramo comprendido entre la glorieta de las Calderetas y el enlace de Las Ares de la nueva vía Fuerteventura 1, dando por finalizados los 12 kilómetros del primer tramo de la carretera Caldereta-Corralejo. Al término de este año tendremos finalizado más de un tercio del eje. Por otro lado, hasta 85 millones de euros se destinarán a deuda vencida de expropiaciones, 20 millones, a la actualización de proyectos y expropiaciones de Agaete al Risco, 2,5 millones, expropiaciones en el eje norte-sur de Fuerteventura entre Puerto del Rosario y Caldereta, 9,5 millones, expropiaciones en la cuarta fase de la circunvalación de Las Palmas en Bajamar Tajuya de La Palma, sumando a sentencias condenatorias en expropiaciones, hará un total de 40 millones, y en revisiones de precios en obras en marcha y en liquidación de las finalizadas, 11 millones. Por lo tanto, la previsión de ejecución del presupuesto es superior al 85% y no alcanzamos un mayor porcentaje. Porque se han consignado partidas nominadas difíciles de ejecutar o inejecutables. Si todos los fondos fuesen a la bolsa común del convenio
y eso también es hacer política en Canarias, el grado de ejecución sin duda se ampliaría. Por otro lado, señorías, no se nos puede olvidar que la Comunidad Autónoma de Canarias ha tenido que aportar a lo largo de los últimos 5 años fondos propios, hasta 420 millones de euros, para no paralizar las obras del convenio. Por ello, todo ello consecuencia del continuo incumplimiento con Canarias por parte del Estado en el periodo 12-16. 4 años duros que han puesto en riesgo y han supuesto en muchas ocasiones un sobrecoste y una lentitud de obras que han ocasionado problemas de movilidad entre los canarios. Con lo que en la memoria a presentar en la Comisión Bilateral Mixta del seguimiento del convenio de carretera, que les adelanto tendrá lugar en torno al día 20 de este mes, figurará esa cantidad. Por tanto, la diferencia entre lo que se gasta en el presente ejercicio y el dinero que contempla los presupuestos generales del Estado deberá retornar a la Hacienda Canaria en concepto de deuda. En esta comisión también pediremos al Estado la rúbrica de un acuerdo mediante el cual se comprometa a liquidar a Canarias las cantidades que hemos dejado de percibir durante los últimos años. Muchas gracias. Gracias, señor consejero. Turno de los grupos no solicitantes de la comparecencia por el Grupo Mixto. Señora Mendoza. Gracias, presidente. Buenas tardes, señorías. Buenas tardes, señor vicepresidente. Señor vicepresidente del Gobierno, ya sabe lo que le voy a decir hoy, porque nuestro grupo no se cansa de repetirlo. La Gomera es la isla con mayor retraso, la que mayor retraso ha sufrido en cuanto a ejecución en obras en materia de carretera. Señor vicepresidente, más del 70% está aún pendiente de ejecutar, nada más y nada menos. Nos gustaría poder decir hoy otra cosa, pero lo cierto es que nuestro discurso tendrá que seguir repitiéndose en tanto no se salde la deuda pendiente que existe con nuestra isla. También sabemos, señor consejero, que la ejecución de partida presupuestaria en materia de carretera no es solo un problema exclusivo de La Gomera. Como hemos hecho constar en más de una ocasión, la inversión en carretera es una reclamación constante de nuestras islas. Y es que Canarias, además de haber sido un pueblo olvidado, siendo la comunidad autónoma peor financiada, con un 14,4% menos de la media del conjunto de las regiones del régimen común, ha sido objeto de continuos y reiterados incumplimientos por parte del Estado. Retraso en los pagos y paralizaciones han sido la constante, dibujando un escenario que no solo pone en riesgo el desarrollo de Canarias, sino también la igualdad entre su gente. En este sentido, nos alegramos de las obras prioritarias para la seguridad de los conductores como la curva del Silbo y esperamos que los trabajos declarados de emergencia en la GM1 terminen lo más pronto posible. Por supuesto, en materia de las obras del convenio hay que dar paso, hay que sacar adelante las evaluaciones ambientales, redactar proyectos o recepcionar obras como la de la travesía de Hermigua. No dude que la Corporación Insular está más que dispuesta a colaborar y agilizar los trámites que hagan falta. Eso que dice usted que no son tan sencillos como ir a comprar zapatos. Así nos va. Señorías, proyectos claves para la conectividad insular como la variante de Vallehermoso, la conexión entre el aeropuerto, Alajeró y Paredes y los tramos que hay que acometer entre Pina y Arures no pueden esperar otra legislatura. Son medidas que reducirán tiempo, incrementarán la seguridad y, en definitiva, mejorarán la calidad de la vida de todos los canarios y canarias. Pero este goteo de mejora tiene que venir acompañado de un verdadero cambio para las islas. Deben acometerse por fin las obras pendientes de ejecución, ya que ni siquiera con estas se solucionarían los problemas de conectividad en Canarias al haber sido proyectadas hace ya más de 10 años, con una realidad archipelágica completamente distinta, pero al menos nos colocaría en mejor posición y llevaría a nuestras islas un paso más adelante. Señor consejero, desde la Agrupación Socialista Gomera, nos encantaría no tener que repetir este discurso. No queremos reiterar que la insuficiencia de fondos se ha cebado de manera especial con nuestra isla, ni que aún consta pendiente de ejecutar el 70% del convenio. ¿Será esto posible a corto plazo? Nada más. Muchas gracias. Gracias, señora Mendoza. Turno del Grupo Podemos. Señora Arnay. Buenas tardes.
son 225 millones, tenía yo, 219 nos reconoce ahora el consejero, los millones que el Ministerio de Fomento destina a los presupuestos generales del Estado para las carreteras canarias. Hace pocos días se hacía público que en la isla de Tenerife la Consejería de Obras Públicas solo iba a ejecutar a lo largo de este año la vía de Ofra-El Chorrillo. Y la razón es porque el resto de actuaciones pendientes en la isla no tienen proyectos aprobados o actualizados. Esta mañana con la pregunta ya me ha quedado claro que ni esta parte, ¿no? Sí, bueno. En la isla de Fuerteventura, la consejera de Obras Públicas reconocía hace 3 meses que los tramos eje norte-sur de Puerto Rosario Caldereta y Aeropuerto Pozo Negro no tenían la declaración de impacto ambiental. Todo apunta a que estos tramos tampoco se ejecutarán y que ese dinero también se perderá. Y, como no, la carretera de la Aldea se lleva sorpresa también esta vez para variar. La verdad es que con esta carretera de absoluta necesidad nos duelen aún más los errores y la desidia de la Administración, aunque aquí hay que reconocer que hay un error compartido que ha jugado con las ilusiones de los aldeanos. El Foro Roque Aldeano lleva desde 2015 pidiendo al Gobierno que revise el proyecto del túnel de Faneque, un proyecto que es de 2009 y que se ha quedado obsoleto, pero el Gobierno de Canarias nuevamente no lo ha hecho. 5 veces se han reunido esta asociación con el Gobierno para pedirle esta actualización, pero no lo han conseguido. Incluso en abril llegan a enviar un escrito al presidente para agilizar los tiempos, pero ni siquiera tienen una contestación. Así que la consecuencia de todo esto es que se vuelva a perder dinero y que la obra no se ejecute después de los años y años de lucha que llevan los aldeanos para conseguirlo. Y cuando decimos que es un error compartido, nos estamos refiriendo a Nueva Canarias, porque pide en el pacto 25 millones de euros para el túnel de Faneque, sabiendo, o al menos debería haberlo sabido, que no se pueden ejecutar. Una broma de muy mal gusto para los aldeanos y para las aldeanas, que no sé si podrán olvidar o, si no, una auténtica tomadura de pelo. Por tanto, señor consejero, no sé qué soluciones nos va a dar todo esto, porque el arreglo pasa por un trabajo constante de años que no se ha hecho y no por soluciones de última hora. Y cuando suceden estas cosas es cuando se demuestra que este Gobierno no cumple con sus obligaciones y, como consecuencia, se pierden millones de euros. Acaba de reconocernos usted un 15%, que eso se traduce en una pérdida de 33 millones de euros. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Arnay. Turno del Grupo Popular, señor Jorge. Gracias, señor presidente. Señor consejero, señorías, la primera intervención del señor Rodríguez, que no está en este hemiciclo en estos momentos, me da pie también para hacer algunas reflexiones en relación al debate. Está por ahí. Al debate en relación al papel de las infraestructuras en Canarias, ¿no? Parece que todo el mundo ahora huye de la peste, como la peste de las infraestructuras en Canarias, de las nuevas infraestructuras de Canarias, fundamentalmente de carreteras, ¿no? En base a eso que se llama el principio de sostenibilidad de nuestro archipiélago. Una carretera no nace de hoy para mañana, una carretera no se ejecuta de un día para otro, una carretera nace de una planificación muy preparada, muy concienzuda y de muchos años de trabajo. Incluso, señor Rodríguez, unas carreteras nuevas, no construidas todavía en Canarias, se basan en planes insulares aprobados en relación o gracias a la legislación del territorio que, dicho sea de paso, se aprobó cuando usted era presidente del Gobierno. No se puede demonizar las infraestructuras nuevas de carretera, ni mucho menos. Y no quiero que se genere la sensación en Canarias de que aquí, en fin, estamos permanentemente metiendo ladrillo y cemento y asfalto en nuestra tierra cuando eso no es así. Mire, para aquellos que se suben a la tribuna a demonizar todo esto, les diré que el Plan Insular de Ordenación de Gran Canaria prevé muchas carreteras no construidas hoy y ese plan lo aprobó antes de ayer pues los grupos políticos que lideran el Cabildo de Gran Canaria, que no es ni Coalición Canaria ni Partido Popular, es Nueva Canarias, es Partido Socialista y son algunos miembros de Podemos. Pero es que ni siquiera la rama, digamos, legal de Podemos se ha opuesto a la aprobación del Plan Insular de Ordenación de Gran Canaria, ni siquiera se ha opuesto a esa aprobación porque no votaron en contra del Plan Insular. Plan Insular que prevé
insisto, la construcción de nuevas carreteras en la isla de Gran Canaria. ¿Cuál va a ser el problema, señor consejero? Que no vamos a tener tiempo. Evidentemente, usted no va a ser capaz, o su departamento, el Gobierno de Canarias, va a ser incapaz de utilizar los 219 millones de euros escasamente en 5 años. Ese es el problema de aprobar los presupuestos en el mes de junio. Si la gente, ustedes y ustedes también, señor Rodríguez, nos hubiéramos puesto todos, en fin, nos incluimos también nosotros, en la tarea antes, probablemente hubiéramos tenido 12 meses para poder ejecutar este presupuesto. No ha sido así, pero en cualquier caso me quedo ya al final con una cosa. No ha mencionado la aldea, señor consejero. Menciónala en su... Gracias, señor Jorge. Turno del Grupo Socialista, señor Corujo. Buenas tardes, señorías. Buenas tardes, consejeros. Voy a aprovechar para referirme a la última intervención, la del señor Miguel Jorge, porque lo que me parece verdaderamente lamentable es que planteamos, aunque coincido en que no es capaz, que planteamos que el Gobierno de Canarias, que su área en concreto, señor consejero, no está capacitado para ejecutar aproximadamente 200 millones de euros, 229 en este caso, pero que es una cantidad muy similar a la que tenía que haber llegado todos los años, desde el año 2012, que fue el último año de cumplimiento del convenio, hasta la fecha. Es decir, usted está diciendo que realmente está justificando ese recorte del 73% que ha definido las infraestructuras de Canarias durante los últimos años. Y le voy a decir además No, se la extienda un poco más, a usted que lo he visto yo, y además que aquí estamos haciendo ejercicios de futuribles. Usted que lo he visto yo en los medios como posible consejero del ramo, de materializarse esta boda en ciernes, si una carretera no es cuestión de un día, ¿cómo entiende usted que le sentaría que todo ese trabajo de profesionales, todo ese trabajo de departamentos se venga al traste porque no se cumple con la palabra dada y con un compromiso que era que cada año tiene que llegar a Canarias 212 millones para desarrollo de infraestructuras? Y es que no llega ni míseramente un 27% de esos recursos. No, plantéeselo, no vaya a ser que se vea usted en esa coyuntura. Continúo. Estoy de acuerdo en que el mayor autogobierno posible es la situación más deseable, pero nosotros tenemos que ser coherentes con eso en las peticiones. No se trata de pedir dinero por pedir dinero. No tenemos que centrarnos en repartir partidas. Yo pienso que es un error las partidas nominadas. Las partidas nominadas, señor consejero, lo van a meter a usted en un follón que en otro ejercicio de adivinación también le voy a decir que a pesar de su previsión de ejecutar el 85% del presupuesto que tiene, yo creo que usted no va a llegar al 70%. Y me gustaría que en esa reestructuración que ha mencionado explique cómo va a redirigir algunas partidas y las partidas nominadas usted no las va a poder redirigir. Eso lo sabe usted, eso lo saben aquellos que lo pidieron en Madrid y eso lo sabemos aquí, pues todos los que estamos sentados. Por tanto, creo que no va a ejecutar un 70% del presupuesto, muy a su pesar y muy a el pesar nuestro. Creo que, efectivamente, aunque sea tedioso recordar que el convenio de carreteras y el incumplimiento parece el mantra cada vez que hablamos de esta situación, creo que hay que mantenerlo, porque eso no lo debemos dar por perdido. De hecho, opino que usted, que mencionó a su diputado nacional, tenía que haberle dicho que ese voto valía la garantía y el plazo de pago de todas aquellas cantidades adeudadas, porque esto son miserias, porque no va a llegar a ejecutarlo, señor consejero. Por tanto, aprendamos y que las prioridades de Canarias se decidan en las comisiones bilaterales. Muchas gracias, señor Corujo. Turno del Grupo Nacionalista Canario. Señor Cabrera. Gracias, señor presidente. Señor consejero, bien, es de agradecer siempre que destacar dos aspectos importantes en estos convenios muy positivos en los presupuestos del 2017. Por un lado, se recuperan esos convenios, no solo de carreteras, sino otros convenios, acuerdos con el Estado, pero sobre todo que tengan el carácter plurianual. Recuperar los convenios que se habían prácticamente eliminado en la legislatura pasada, no precisamente solo por temas ligados a la crisis, sino más bien por directrices políticas, y que vengan ligados a temas plurianual
pues nos viene a dar cierta garantía para poder avanzar en los próximos años. Entre ellos, ya que estamos hablando pues del convenio de carreteras, porque nos va a permitir en torno a unos 2.500 millones de euros en los próximos años. Es dinero, es mucho más que los 800 millones que en los últimos 4 años nos adeudan en temas de carreteras. Y todo eso, si lo reflexionamos bien, señor Rodríguez, nos pone en valor lo que valen 2 diputados canarios en Madrid. Por tanto, yo creo que la reflexión hoy, ya que hablamos de carreteras, deberíamos reflexionar también de esa unidad de fuerzas en defensa de los intereses de los canarios en Madrid o donde sea necesario llegar. Y hay muchos sitios donde podemos llegar y demostrar que la unidad de los nacionalistas es importante para defender los intereses, no de los nacionalistas, sino de los canarios, ¿no? Y bueno, quizás estaríamos hoy exigiéndole al consejero de Obras Públicas que fuera más ágil, que tuviese más dinamismo para gastar los 2.500 millones en los próximos 8 años, pero para que gastara también los 800 que se nos adeudan todavía de la legislatura pasada. Si eso lo logramos mantener a lo largo de los próximos años y si logramos mantener la fuerza en momentos claves que pueda ser necesario al Gobierno de España, los avances pueden ser importantes. Por eso, consejero, nos gustaría que nos apuntara respecto sobre avances y plazos de estas negociaciones. Los procedimientos de redacción de proyectos es clave. Somos conscientes que en los presupuestos del 2017 no hay tiempo para gastar ese dinero, pero sí nos gustaría saber, a forma de ejemplo, cómo están los proyectos de Pozo Negro al Cuchillete y del Cuchillete a Matas Blancas, porque son los 2 tramos que faltan por encargar esos proyectos para, ahora que parece que hay dinero, ahora que parece que hacen falta los votos de los diputados nacionalistas en Madrid, pues aprovechar esa coyuntura para poder avanzar. Y con respecto al tema de transporte alternativo, se aprobaba una PNL por unanimidad en la Comisión de Transporte para hablar de vías y carriles de bici. Es decir, en el próximo convenio de carreteras sería importante que hablásemos de algo más que carreteras y también de temas alternativos hacia una movilidad sostenible en Canarias. Nada mejor que lo que en Fuerteventura ya es una experiencia, lo podamos trasladar. Muchas gracias, señor Cabrera. Turno del grupo solicitante, del grupo de Nueva Canarias, señor Rodríguez. $219 millones es una cantidad significativa si se tienen proyectos, si se tienen planes, si están identificadas bien las necesidades. Es una trampa al solitario decir que son 219 millones en 5 meses. No, el año empezó el 1 de enero y usted tenía 95 millones presupuestados. Por lo tanto, eso, digamos, hablando en lenguaje popular, se los tiene que estallar hasta el último céntimo, porque ha tenido un año y decenas de obras en ejecución pendiente. Lo que es una buena noticia es alcanzar la anualidad que nos correspondía en el 17. Es que 219 millones no es una cantidad exorbitada, eran 207 millones, bueno, perdón, de 207 a 219 no hay una cantidad como para volverse loco. Es decir, un gobierno que actúe de manera planificada, que tenga sus previsiones hechas, pues lo que ha vuelto es a recuperar la anualidad que correspondía a cualquier año ordinario del convenio vigente e incumplido en los últimos años. De manera que no ejecutar estas cantidades es sencillamente poco responsable. Echarle la culpa a la nominación ya me parece dorar la píldora, no, darle la vuelta a las cosas como no le interesa. Los 10 millones del eje norte-sur, ¿sabe quién me los propuso a mí? Don Mario Cabrera. ¿Sabe quién me propuso a mí lo de Faneque? Los ciudadanos de la aldea. Yo no sé si usted ha ido alguna vez a la aldea, pero cuando vaya verá, como hablan de carretera le ponen Faneque. De Faneque venimos hablando hace 5 años. Mañana en una PNL hablaremos con precisión. Faneque no es una solución provisional, Faneque es un adelanto de la obra definitiva, un adelanto de la obra definitiva. Porque nosotros sabemos que las cosas en Madrid van como van y no somos tan optimistas como usted. Ya veremos, ya veremos. Faneque es perfectamente adjudicable, porque de lo que no se trata es de utilizar Faneque cuando lo dijo. Domingo Berriel era el consejero de su ramo y duró unos cuantos años. Y es persona diligente y razonable. Teníamos nuestras diferencias en relación al modelo, pero razonable, técnicamente dotado.
ingeniero y licenciado en Derecho, y además conocedor de la Administración, y había sido director general de carretera. Es persona que nadie le discute su capacitación. Pues de Faneque hablamos hace 5 años como solución provisional y nos encontrábamos con el problema de qué pasaba con la entrada del túnel y con la salida del túnel. Y por eso no salió adelante, porque era una situación de cota. Pero no pasa nada esa unidad de obra por adjudicarla en ese tramo, y lo otro lo adjudica en octubre del año que viene. De manera que lo que haría adelantar la ejecución de Faneque es adelantar el tiempo del segundo tramo, desde el Risco hasta Gaete. Es perfectamente posible, técnicamente solvente, y lo saben los vecinos porque han luchado por esto durante décadas y se han documentado con los expertos, porque expertos y ahí los expertos que trabajan para una administración son capaces de escribir casi lo que la administración quiera, o no. Es decir, si usted utiliza Faneque como solución provisional, tenemos un problema, pero si usted utiliza la adjudicación de Faneque como adelanto al proyecto definitivo, no tenemos problemas con las cotas. Y mañana lo discutiremos porque hay una PNL sobre ello. Pero digamos lo siguiente, a ustedes les corresponde ejecutar este presupuesto conforme a las previsiones y la planificación. Ahora y en el futuro. He aprovechado la intervención del diputado Gustavo Matos sobre las carreteras de Tenerife y cambié de tercio. Como ustedes saben que esto es una cámara política, ¿no? Esto no es una sesión para escuchar a los jefes de servicio, sino para hablar de política, de Canarias, de los asuntos que nos competen. He planteado una cuestión que sugería el diputado del Partido Socialista. Es decir, hay que redefinir el modelo. Mire, hemos resuelto a satisfacción la movilidad del transporte marítimo en avión entre las islas de forma definitiva, a un precio muy justo, muy razonable, no hay ningún privilegio. Pero se da la siguiente paradoja ahora: es más barato moverse entre islas en avión o en barco que moverse dentro de la misma isla. ¿Usted me quiere decir a mí cuál es la política de transporte del Gobierno de Canarias? ¿Cuántas perras dedica al transporte regular de viajeros? ¿Cuál es el esfuerzo presupuestario? ¿Quiere que se lo diga yo? ¡Cero! Una competencia de esta comunidad, que es la movilidad pública, en transporte colectivo. Esta comunidad dedica 0 euros al transporte regular de viajeros, y ahora ir de Santa Cruz al aeropuerto del sur de Tenerife cuesta más que ir a Gran Canaria. ¿Cuál es la solución a ese tema? El transporte regular de viajeros de Las Palmas de Gran Canaria a Maspalomas cuesta más que ir a la isla de al lado. Necesitamos redefinir una política de transporte que este gobierno no tiene. No tiene. La política del transporte del Gobierno de Canarias ha consistido en conseguir los 30 millones que están en el presupuesto estatal y repartirlos entre las 7 islas de Canarias. No hay política de transporte, de movilidad, en transporte colectivo regular de viajeros. Póngase a ese tema, porque yo estoy de acuerdo en las carreteras planificadas. ¿Quién le ha dicho usted que no? Lo que digo es que los que crean, como los vendedores de automóviles, que la solución son más carreteras, más automóviles, más carreteras, más automóviles, que eso lo creen algunos, y algunos pelean solo por eso, están condenados al fracaso, porque no hay país en el mundo, ni continental y menos insular, que haya resuelto los problemas de movilidad por la vía de los coches particulares, de 1,5 millones de vehículos a motor turísticos, de turismo, coches como los que tienen ustedes, porque yo no tengo coche, ya lo saben, ¿no? De manera que eso está condenado al fracaso. Y hay que acabar la circunvalación de Tenerife, por supuesto. Hay que mejorar la TF5, por supuesto, y esos 5 millones se pueden gastar. Hay que mejorar la TF1, por supuesto. Pero lo que digo yo es que cuando acabemos las previsiones de la TF5 y la TF1, si seguimos metiendo millones de personas en esta isla sin saber por qué, la TF1 y la TF5 al final volverán a colapsarse. Y no tiene fin, porque el modelo es la clave, y el modelo que ustedes tienen, el de sus leyes, el de sus maneras de proceder, nos llevan a un sistema de crecimiento insostenible. Le pongo el ejemplo: mañana cogeremos aquí también a otra consejera que no sabemos cuánto va a durar, que es la de turismo. Competencias exclusivas en materia de ordenación turística, exclusivas. ¿Qué ha hecho este gobierno que ya se le acabó la mitad del tiempo? ¿Saben ustedes que en la política, la primera parte de la legislatura cuenta para adelante, la segunda cuenta para atrás?
Pues no han hecho nada con las competencias exclusivas en materia de ordenación del turismo vacacional. ¿Sabes cuánta gente está inyectando al sistema turístico el turismo vacacional? Con poco empleo, de dudosa calidad, con pocos impuestos, muy pocos impuestos. 130.000 camas. ¿Saben lo que son 130.000 camas? Eso es el 25% de la oferta turística de Canarias. ¿Cómo creen ustedes que va a tener solución la movilidad, la producción de agua, la eliminación de residuos, los vertidos al litoral, si seguimos creciendo sin sentido? Cuando uno gobierna, gobierna. Y cuando uno gobierna, organiza el futuro, lo planea, lo pacta, lo discute, pero lo planea. No se pueden meter 130.000 turistas más en un territorio como el nuestro y pensar que no pasa nada. Lo que pasa es que no hay vivienda. En Corralejo no hay vivienda, en Playa Blanca, para los residentes, para los trabajadores, para los profesionales. Baleares está colapsada. Y yo lo que reclamo al gobierno y a cualquiera es que gobierne, que planee el futuro, que articule una propuesta sostenible. Y hay que hacer carreteras, sí, puertos también, viviendas también, hospitales también. Pero lo que no se puede es seguir improvisando y detrás de la realidad como están haciendo ustedes. Yo espero que se gasten los cuartos de este año porque la gente de Aldea se lo va a reclamar. Lo de Faneque no se me ocurrió a mí, se le ocurrió al gobierno hace 5 años, lo saben los vecinos, lo sabe el ayuntamiento, lo sabe el Cabildo de Gran Canaria y hay respuesta. Y si no la hubiera, adjudique la obra completa. Adjudique la obra completa, acelere las relaciones. Nosotros preferimos la obra completa que el tramito de Faneque. Faneque se ha propuesto para adelantar los tiempos, como tenemos la experiencia del retraso histórico de la primera fase, haces un trozo y después adjudicas el otro porque hay unidades suficientes. Pero a lo que voy, y esto no sería lo relevante después de la discusión de esta tarde, lo relevante es organizar el futuro pensando en el interés general, en el medio plazo y en un modelo de desarrollo que tiene que compatibilizar el crecimiento con todas estas cuestiones. Si el crecimiento va por un lado y la planificación de las infraestructuras va por otro, jamás entenderemos la construcción de un país equilibrado y razonable. Y yo reclamo que esa competencia sea del gobierno de Canarias y no de los cabildos insulares. Mire usted, nosotros no estamos en el gobierno y por lo tanto pudiéramos colocarnos en la posición más cómoda. Pues no, esas son competencias del gobierno de Canarias. Y le digo más. Yo tengo una percepción, me puedo equivocar, solo faltaba, se equivoca el gobierno con todos los que son. Nosotros que somos poquitos y en la oposición, evidentemente que nos podemos equivocar. Pero yo tengo la percepción siguiente. ¿Me da un minuto? Tengo la percepción siguiente, no tengo certeza. Yo creo que hay algún cabildo que se ha metido en asuntos que no son de su estricta competencia y tiene mucho que ver con esta isla. Y en los lugares que no son de su competencia y este cabildo ha tratado de imponer su tesis, las cosas van mal. Y le pongo 2 ejemplos. Carreteras y sanidad. Y lo discutiremos. Escuchen esto que les acabo de decir. El gobierno tiene sus competencias, sus estructuras, las tiene que consensuar, las tiene que discutir, las tiene que pactar, pero cada ámbito institucional tiene sus responsabilidades. Cuando uno se pone a actuar sobre lo que no es de su estricta responsabilidad, se cometen errores. Y en esta isla se han cometido errores de planificación. Y no son solo del gobierno, sino que los que mandan al cabildo mandan al gobierno. Y usted lo sabe bien. La anterior consejera de Obras Públicas lo sufrió y yo no sé si le dará tiempo a usted a sufrir lo propio. Y acabo diciendo, mal asunto también para las carreteras y para el gobierno, pacto, repacto, tripacto. Así no se puede gobernar. Los equipos inestables hacen imposible la gestión y este es un gobierno inestable, sin equipo. Muchas gracias, señor Rodríguez. Turno del señor consejero y vicepresidente del Gobierno. Gracias, presidente. Señor Rodríguez, este buen chico comparte con usted la visión de que las competencias del diseño y la planificación de las carreteras debe estar y debe residir en el Gobierno de Canarias. Y además también comparte esta visión de que los problemas de movilidad de todas las islas no se resuelven con exclusiva con las carreteras, que también son importantes, señor Jorge, y que yo no ni de asombro pretendo demonizar, todo lo contrario. Yo, para tratar de contestar a
todos los portavoces que han intervenido, sí me gustaría hacer una serie de matizaciones. Con el incremento importante de la partida prevista para el convenio de carretera, es decir, de pasar de cerca de 90 millones a 219 millones, un incremento importante, realmente ese incremento solo lo vamos a poder destinar, como decía en mi primera intervención, por un lado, a las expropiaciones de los proyectos aprobados, cuestión que tenemos una partida importante para hacerlo a lo largo de estos 5 meses, y que efectivamente hay los primeros 80 millones que estaban prorrogados, por supuesto lo hemos ido ejecutando en los primeros 6-7 meses. La otra cuestión en la que podemos destinar este incremento de partida son en las asistencias técnicas, y la otra cuestión en donde podemos destinar el incremento de partida es en las obras que están adjudicadas y en ejecución. Es absolutamente inviable, y creo que todas sus señorías lo saben, plantear que proyectos nuevos que no están actualmente licitados, planteemos en 5 meses aprobar sus proyectos, licitarlos con un procedimiento de licitación por urgencia y adjudicarlos, y que encima la empresa adjudicataria haga certificaciones por todos estos millones. Es absolutamente inviable, es decir, que piense eso tiene un desconocimiento de la Administración general absoluto. Solo vamos a poder incrementar partidas que ya existen en obras que están en ejecución, y eso es lo que he tratado de plantear en esta primera intervención. Pero una aclaración: si todos los años, desde el año 2012, se hubiesen incorporado las partidas que estaban en la planificación de la adenda firmada en el año 2009 del convenio de carreteras, hoy tendríamos más obras en ejecución, también tendríamos muchas obras terminadas que hoy en día todavía no lo están, pero tendríamos muchas más obras en ejecución, y probablemente sería mucho más fácil incorporar esos 219 millones prácticamente en exclusiva a las obras en ejecución. Por supuesto que sí. Por ejemplo, podríamos haber destinado, si hubiésemos tenido partidas superiores a los 200 millones de euros en el 12, en el 13, en el 14, en el 15 y en el 16, pues probablemente en la isla de La Gomera, por poner un ejemplo, estaríamos con el convenio al 100%. Esa es la realidad, no es otra que esa. La otra cuestión que nos impide poder ejecutar hasta el 100% y tener una previsión que efectivamente no supera el 85% son las partidas nominadas. ¿Y por qué son las partidas nominadas? En primer lugar, tengo que reconocerle, y esto no hay un debate en el partido, pero yo lo reconozco como opinión personal, que no me gustan las partidas nominadas dentro de la planificación de carreteras. Yo creo que el origen del convenio de carreteras era que las partidas, se negociaba una partida conjunta y eso iba a una bolsa, y era Canarias quien decidía dónde estaban las prioridades y dónde estaban las obras que tenía que iniciar. Seguro que el señor Castro Cordobés conoce mejor que yo el origen del convenio, y seguro también que tenía ese sentido. No me gustan las partidas nominadas, como digo, pero es que las partidas nominadas le hemos intentado dar encaje, no hemos dicho, oye, las partidas nominadas no se pueden destinar. Nosotros teníamos previsto para este año, en el eje norte-sur, en las dos obras que están en ejecución, una en el norte y otra en el sur, teníamos previsto 10 millones de euros. Los teníamos previstos de la bolsa completa. Como ahora hay una partida que ha presentado Nueva Canaria a propuesta de Mario Cabrera, pues lo que haremos es imputar esos 10 millones que teníamos previsto de la bolsa a la partida específica. No se va a perder ni un euro. En Fuerteventura, la partida nominada, no vamos a perder ni un euro. Buena iniciativa de don Mario Cabrera. La segunda propuesta, la segunda partida nominada era Baja Marta Juya, 4 millones de euros, y efectivamente en Baja Marta Juya teníamos previsto este año 8,5 millones, que además vamos a incrementar a 12,5, y vamos a imputar la partida de 4 millones a ese proyecto y el resto a la bolsa completa. Perfecto, no se va a perder tampoco esa partida. Pero en la TF5 hay 5 millones de euros, y le tengo que reconocer que inicialmente había 15, con lo cual hubo al menos una corrección a la baja. Pero es que no existe proyecto. Pero ya más allá de que no existe proyecto en la TF5,
más allá de que en la Consejería de Obras Públicas no existe el proyecto de la TF5, voy más allá. En el convenio de carretera vigente no existe la TF5. Con lo cual, no, pero es que no existe ni en el anexo 3. La comisión bilateral me permite en el anexo 3 pasar al anexo 2. Pero si no existe ni en el anexo 3, vamos a ver, tengo comisión bilateral probablemente el día 20. El día 20 voy a intentar convencer de cómo voy a dar encaje esos 5 millones. Pero ya les digo que haré todo lo posible para dárselo. No vamos a perder ni un euro de recursos y estoy convencido que la ayuda del diputado Quevedo me va a ayudar a conseguir darle encaje. Y ahora Faneque. Faneque, si me lo permite, lo dejo para el final. Porque todo esto al final hay un debate central que es el nuevo convenio de carretera. Y es verdad que yo veo muy optimista al Ministerio de Fomento. Es verdad que también está, y lo digo con total honestidad, supeditado al Ministerio de Hacienda. Me miran con ojitos cuando les digo vamos a cerrar el acuerdo, me dicen ¿ya has hablado con Hacienda? Es cierto. Pero también estoy convencido que la diputada 175 y el diputado 176 serán determinantes para poder hacer presión y que firmemos el convenio de carretera lo antes posible, porque nos va la vida en ello. Y hablemos de Faneque. Usted sabe, imagínense que hoy no voy a darle, en la comisión de la pasada semana, relaté un informe técnico que hablaba de la imposibilidad de la ejecución de Faneque. Yo voy a hablarle del mundo feliz del señor Rodríguez Román, no del señor Rodríguez Pablo. Imagínese que es viable sacar el proyecto de Faneque del proyecto original de la segunda fase. Imagínese que no hay que modificar la declaración de impacto ambiental. Imagínese también que la línea eléctrica que está diseñada en el trazado original de la carretera, que es absolutamente necesario para poder hacer el túnel, tampoco es necesaria. Imagínense que todo eso es así. Y que yo logro sacar el proyecto digregar el proyecto de Faneque del proyecto original y por tanto inicio la licitación hoy. Salgo de aquí y la inicio la licitación. Por urgencia. Vengo a adjudicar a final de año. No hay ni una sola certificación. ¿Cómo me gasto 25 millones de euros? Sí, pero esa es la clave. Yo este año no me vuelvo a gastar los 25 millones. Lo que necesito es para el año que viene. Y el año que viene, pero el año que viene yo voy a iniciar, y ese es el compromiso de esta consejería, y es mi compromiso. Ya tenemos adjudicada la actualización del proyecto completo. No vamos a ganar tiempo digregando el proyecto de Faneque. Saquemos el proyecto conjunto, garanticemos un convenio con el Estado de carretera y el año que viene nos gastaremos los 25 millones en la aldea. El año que viene la aldea, los Gran Canarios y los canarios, veremos esa obra ya iniciada y ese es el compromiso. Y yo creo que eso es lo que realmente nos va a hacer ganar tiempo, sin generar falsas expectativas, sin generar falsas fechas que ya están cansados los aldeanos. Yo he ido mucho a la aldea, no tanto como usted, como bien sabe, por su origen, pero desde luego que estoy convencido que ahí estamos todos de acuerdo en que cuanto antes saquemos el proyecto, pero cuanto antes tengamos un convenio que nos garantice, no 25 millones este año, que no vamos a poder gastarnos, que es el fallo de lo no ejecutado, es decir, es ese 15% que no voy a poder ejecutar, pero sí nos va a permitir, de alguna manera, si tenemos 25 millones el año que viene, y sobre todo, si tenemos la garantía, la segunda fase son 4 o 5 años, con lo cual tenemos que tener garantizado 4 o 5 años de anualidades. Eso solo lo garantiza un convenio con el Estado de carretera, que no solo sea para la carretera de la aldea, sino que sea para todas las prioridades y necesidades de cada una de las islas, que son muchas, que las hemos trabajado y consensuado con los cabildos y que son absolutamente necesarias, a la vez que los planes de movilidad y también las alternativas en movilidad sostenible. Gracias. Gracias, señor consejero.